Gases industriales como el nitrógeno pueden causar lesiones serias e incluso la muerte si no es manejado de manera adecuada. Solo personal capacitado deberá manejar gases industriales o equipo que opere con estos. Messer Américas no ofrece garantía ni representación en cuanto a la idoneidad de la información proporcionada en este programa para un propósito particular. Usted, el espectador, confía en esta información a su exclusivo criterio y riesgo. La información proporcionada en este programa es posible que no aplique a todas las situaciones y no tiene la intención de reemplazar a un programa de capacitación de seguridad en gases industriales. Se deberá seguir siempre las políticas y procedimientos de seguridad del empleador. Este programa instruye al espectador a llamar o contactar a Messer bajo circunstancias específicas. Si se trabaja con gases industriales y o equipo el cual no es suministrado por Messer, es importante contactar con su proveedor de gases industriales en caso de alguna emergencia o requerir soporte técnico. Bienvenidos a la serie de Juntos Más Seguros de Messer Américas. En este programa consideraremos las normas de seguridad para trabajar con nitrógeno en sus formas líquida y gaseosa. Cubriremos las propiedades básicas de comportamiento, tuberías y almacenamiento del nitrógeno y las cuestiones de seguridad relacionadas con la falta de oxígeno y las quemaduras por baja temperatura. Cuando se utiliza en grandes cantidades, el nitrógeno siempre se almacena como líquido. A baja presión es más práctico que despachar cilindros pequeños de gas comprimido, dado que el nitrógeno licuado ocupa menos espacio. Un galón de nitrógeno licuado se expandirá a más de 90 pies cúbicos como gas. En las industrias, el nitrógeno licuado se almacena en tanques con camisa exterior de vacío. Estos tanques son similares a grandes termos, envases superaislados para almacenar líquidos a baja temperatura. Tenemos que recordar varios factores importantes relacionados con los tanques de almacenamiento y sus sistemas de tuberías. Hay una válvula principal de aislamiento que se ubica en el fondo del tanque. Esta válvula se puede utilizar para aislar el pasaje de líquido desde el tanque a los vaporizadores y detener el flujo de nitrógeno en caso de fuga o emergencia. Es normal que se acumule hielo en la tubería, pero nunca debe bloquear las válvulas de alivio de seguridad. Es normal que se produzca algún venteo, pero no en exceso. Contacte a Messer y al número telefónico del tanque si se sospechan problemas con el tanque o las tuberías. Mantenga el área del tanque libre de materiales, automóviles y otros vehículos. Para retroceder con tanquero de gas licuado se necesita mucho lugar. Asegúrese de mantener limpio y despejado el trayecto entre la ruta y el tanque. La descarga solo debe hacerla una persona entrenada en manejo de gases industriales. Los sistemas de tuberías son tan importantes como el tanque. Asegúrese de protegerlos de daños potenciales. Mantenga los montacargas, camiones y otros equipos pesados alejados de todo componente del sistema con nitrógeno líquido o gaseoso. Las tuberías para nitrógeno licuado pueden ser de distintos materiales, incluso acero inoxidable, bronce o cobre tipo K. Sin embargo, todas las juntas deben utilizar soldaduras sin cadmio con 56% de plata como mínimo. Por seguridad y eficiencia, las tuberías que transportan nitrógeno licuado deben estar aisladas. Una tubería de cobre de 2 pulgadas de diámetro requerirá aislamiento de espuma de polietileno de 3 pulgadas de espesor. Otra opción es acero inoxidable con cobertura exterior de vacío. No es necesario aislar las tuberías que transportan gas de nitrógeno porque no son tan frías. Si se necesita reemplazar o agregar una tubería para nitrógeno licuado, asegúrese de que un ingeniero calificado revise el diseño, niveles de presión y la selección de materiales y de todos los componentes. La tubería se debe identificar con indicación de contenido conforme a las normas de etiquetado específicas de su lugar de trabajo. Es importante que el nitrógeno licuado nunca quede atrapado en un contenedor o tramo de la tubería donde no estén los dispositivos de alivio de seguridad instalados. Siempre deben estar presentes estos dispositivos para ventear el gas cuando se acumula la presión. ¿Por qué?
Imagínense agua hirviendo en una olla con la tapa puesta. ¿Qué ocurriría? El agua hierve, la presión del vapor se acumula y en poco tiempo la situación se vuelve muy peligrosa. Si el nitrógeno licuado queda atrapado en un tanque o tubería sin venteo, la situación es la misma. Aunque esté muy frío, el nitrógeno licuado realmente hierve a medida que se evapora. Esto podría acumular una presión enorme, suficiente para que se rompa la tubería. Los dispositivos de alivio de seguridad se deben instalar en todo sistema donde pueda quedar atrapado el nitrógeno líquido, ya sea en una tubería o tanque. El nitrógeno licuado es muy frío. En un sistema de tanque y tubería, el nitrógeno licuado puede llegar a 196 grados centígrados bajo cero. Nunca se deben tocar las partes del sistema de tubería con la piel sin protección. La piel se congelará y adherirá al metal, y se desgarrará si intenta soltarse. El nitrógeno gaseoso no tiene olor y es incoloro. El vapor que se ve puede confundirse. Es solo vapor de agua que se condensa en el aire circundante. Una vez que alcance la temperatura ambiente normal, el gas nitrógeno es completamente invisible. La temperatura del gas nitrógeno puede variar mucho. Según cómo se formó o se vaporizó, puede oscilar entre 196 grados centígrados bajo cero y la temperatura ambiente o más. Recuerde, no es necesario que el nitrógeno se vea para que sea peligroso. Hablemos del riesgo de las quemaduras por baja temperatura. Si su piel toca el nitrógeno líquido, puede sufrir congelamiento. El contacto, aún durante pocos segundos, puede doler mucho. Aún sin dolor, este tipo de lesión se puede reconocer por el aspecto encerado y de color amarillento del tejido congelado. Si se produce una quemadura, no frote la piel congelada. Tampoco intente calentarla mediante calor seco. Coloque el área afectada bajo agua tibia, nunca caliente, y retire toda ropa que obstaculice. Debido al riesgo de sufrir quemaduras por baja temperatura por el nitrógeno líquido, siempre se debe utilizar ropa protectora. Debe incluir camisas de mangas largas y pantalón 100% de algodón, protección ocular y facial, botines de seguridad y guantes aislantes de calce flojo. Si trabaja con nitrógeno líquido, considere que cualquier cosa que coloque en el líquido siempre hervirá y salpicará. Esto es normal e inevitable. Este es el motivo principal por el que se debe utilizar ropa protectora para este trabajo. El nitrógeno tiene el riesgo de asfixia. El gas en sí no es tóxico, pero si se acumula nitrógeno en un espacio cerrado, como una boca de inspección u otra área poco ventilada, puede desplazar oxígeno suficiente como para que el aire no sea seguro. Tenga en cuenta que el aire contiene normalmente 21% de oxígeno. Por debajo del 19.5% se considera que el aire tiene poco oxígeno, y si lo respira comenzará a sentir síntomas físicos. A medida que desciende el porcentaje de oxígeno, los síntomas empeoran, y si usted camina en un área donde el aire tiene menos del 12% de oxígeno, se puede desmayar después de respirar un par de veces. Para evitar el riesgo de asfixia con nitrógeno, debe monitorear el nivel de oxígeno en el aire. Si ese nivel desciende por debajo del 19.5%, el aire no es seguro. Debe salir del área de inmediato y no permitir que otros ingresen. Cuando el nitrógeno líquido se evapora, el vapor de nitrógeno frío es más pesado que el aire, desciende al suelo y se instala en las zonas bajas. Dado que el gas nitrógeno es levemente más liviano que el aire, el vapor se calienta y al alcanzar la temperatura ambiente tiende a subir y a acumularse en el punto más alto. Recuerde que los ventiladores, las máquinas y hasta las personas en movimiento impactan en las corrientes de aire en un lugar específico. Esto significa que donde usted trabaja, el gas nitrógeno puede no elevarse al punto más alto del lugar. Puede estar en cualquier lado según la ventilación y el movimiento general del aire en la zona. Es fundamental identificar las áreas que presentan mayor riesgo de falta de oxígeno por el gas nitrógeno. Las entradas a áreas poco ventiladas, donde se podría acumular el gas nitrógeno, se deben marcar con señales y advertencia. Los sistemas de ventilación deben funcionar y mantenerse en buen estado.
Todos los empleados que trabajan en el área se deben capacitar para reconocer los peligros del nitrógeno líquido y gaseoso para responder adecuadamente en caso de alarma o emergencia. También deben conocer la hoja de datos de seguridad del material sobre el nitrógeno. Messer facilita las hojas de datos con importante información de seguridad del material que incluye los peligros de producto, primeros auxilios y medidas ante accidentes, equipo de protección personal, así como procedimientos adecuados de manejo y almacenamiento. Revisemos los puntos clave del nitrógeno. El nitrógeno líquido siempre hierve y salpica. Si entra en contacto con objetos o superficies cálidas, el hervor y las salpicaduras serán más severos. Asegúrese de utilizar el equipo de protección adecuado cuando trabaja con nitrógeno líquido. Cuando está frío, el gas nitrógeno desciende al suelo y se instala en áreas bajas. Dado que el gas es un poco más liviano que el aire, a medida que se calienta sube al punto más alto de un lugar. El nitrógeno sí conlleva el riesgo de asfixia. El gas en sí no es tóxico, pero si se acumula mucho en un espacio cerrado, desplaza al oxígeno y el aire deja de ser seguro. Las instalaciones donde se usa cualquier forma de nitrógeno deben contar con sistemas de ventilación de escape y monitores de oxígeno. Si sospechas de acumulación de nitrógeno no segura en un área específica, no entre, notifique al personal de seguridad adecuado y mantenga alejadas a otras personas. Los gases industriales como el nitrógeno juegan un papel fundamental en la fabricación, procesamiento de alimentos, atención sanitaria y miles de otras aplicaciones. Comprender sus propiedades y comportamientos y utilizar los procedimientos que incluyen las mejores prácticas de manejo permite un lugar de trabajo más seguro. Para más información sobre gases industriales como el nitrógeno o para obtener hojas de datos de seguridad de cualquier gas industrial, visite nuestro sitio web en www.messer-us.com. Gracias por ver este video. Que tengan un día seguro.